Hola, bienvenidos al taller de lectura y redacción para jóvenes y adultos del Centro Cultural Casa de las Bombas. Yo soy Iván Vargas y hoy veremos la primera parte del proceso comunicativo. Para empezar, hay que definir qué es la comunicación. La palabra comunicación proviene del latín comunicare, que significa poner en común. La comunicación se define como un proceso a través del cual el ser humano es capaz de compartir significados, sentimientos, información y sucesos de la vida cotidiana. Asimismo, la comunicación es el proceso que permite la interacción entre los sujetos. Como seres sociales, las personas necesitan establecer contacto, es decir, algo en común al compartir información, actitudes o proyectos. Un mensaje siempre tiene la función de causar un impacto en el que lo recibe y espera ser comprendido por el destinatario. Para que el proceso de comunicación se cumpla, es necesario responder las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? Veamos el ejemplo. El día de ayer todos los alumnos llegaron tarde al salón de clases. Esto se debió a que uno de los estudiantes se desmayó y sus compañeros quisieron auxiliarlo. El médico informó que el joven no había ingerido alimento por la mañana y esto le había provocado una baja en su presión. Se da a conocer esta información para que todos los padres de familia verifiquen que sus hijos se estén alimentando a sus horas y de manera nutritiva, pues así evitaremos incidentes y los alumnos podrán tener mejor rendimiento en cada una de sus asignaturas. Aquí tenemos un mensaje. Bien, ¿qué es este mensaje? ¿Es una nota periodística? No, ¿verdad? Tampoco es una novela ni un poema. Este tipo de mensaje normalmente se hacen en las escuelas, como en este caso es a partir de una escuela, y se llama memorándum, o es una información que se da a conocer a todos los padres de familia o encargados de los alumnos. ¿Quién lo escribe? Lo más seguro que venga de la dirección de la escuela. Puede ser el director, subdirector o alguna persona a cargo. ¿Cómo es que se llega a este escrito? Pues por el incidente que porque hubo un accidente que causó que los alumnos llegaran tarde y se tiene que explicar por qué. ¿Cuándo? Bueno, fue en la mañana. ¿Dónde? En la escuela. ¿Y por qué se da a conocer esta información? Para que los padres de familia tengan en cuenta el tema nutritivo relacionado con los alumnos. Ahora veremos los elementos del proceso comunicativo. Son 7: participantes, mensajes, canal, contexto, ruido, retroalimentación y código. Los participantes son los individuos que asumen los roles de emisor y receptor. El emisor es quien transmite la información codificando el mensaje y el receptor es quien recibe la información y lo decodifica, es decir, interpreta los mensajes o comportamientos que le son transmitidos. El mensaje es el conjunto de sonidos, palabras, comportamientos, símbolos e ideas transmitidos de manera verbal y no verbal para adquirir significados dentro de la comunicación, es decir, todo lo que se transmite durante el proceso comunicativo. El canal. El canal es el medio por el que se transmite el mensaje. Puede ser natural, el habla, o artificial, medios de comunicación. Ahora, el contexto. El contexto es el ambiente en el que se desarrolla la comunicación, es decir, todo lo que rodea el proceso. El contexto comprende no solo el ambiente externo, sino todas las cuestiones psicológicas, culturales, históricas y sociales que rodean la comunicación. Y hay 4 tipos de contextos. Tenemos el contexto físico. Este involucra todos los aspectos externos en los que se da la comunicación. Puede ser el clima, la iluminación, la cercanía o lejanía con alguna persona, el ruido que se produce en la calle o salón de clase, entre otros. Ahora, el psicológico son aquellos pensamientos, sentimientos y emociones que llevamos dentro cuando se desarrolla el proceso de comunicación. Por ejemplo,
En un velorio, el ambiente psicológico que existe es de tristeza o melancolía. Ahora, el contexto social se refiere a las relaciones que tenemos con las personas involucradas en el proceso de comunicación. La manera en la que te comunicas con tus papás y tus amigos de clase es diferente por el contexto social o la relación que existe entre esas personas y tú. Ahora, el contexto histórico son los antecedentes o sucesos que preceden al proceso de comunicación. Por ejemplo, Juan y Pedro son compañeros de trabajo y el primero le habla de una chica muy guapa que labora cerca y que le encuentra cada vez que van a comer. Pedro le promete que para la próxima vez pondrá más atención porque jamás lo ha visto. Días después, los amigos van a comer acompañados de otros compañeros. Juan descubre que la hermosa joven llega al lugar, voltea a mirar a Pedro y le dice: Te dije que siempre venía aquí. Juan entiende al instante de lo que habla su amigo, pero probablemente nadie más lo haga, porque los demás no comparten el mismo contexto histórico, no tienen un antecedente de la plática entre ambos amigos. Ahora, el ruido. El ruido es el impedimento que interfiere al proceso de comunicación e impide que llegue una respuesta adecuada al emisor del mensaje. Hay tres tipos de ruido. Tenemos el ruido físico, que involucra el tono de voz, incluso miradas, ademanes y demás sonidos que tenemos alrededor. Ahora, el ruido psicológico incluye distracciones, pensamientos, emociones. Y finalmente el ruido semántico, que se refiere a los símbolos que no comparte el emisor y dificulta la comunicación. Este último es fácil, ¿no? Cuando tratamos de hablar con una persona que no tenemos el mismo lenguaje, ¿no? Alguien que no sabe español y que habla en portugués, no nos va a entender mucho, ¿no? Y nosotros no lo vamos a entender a esa persona. Bien, ahora la retroalimentación son las respuestas que se emiten durante o al final del proceso de comunicación e indica si el mensaje ha sido entendido o interpretado de la manera en la que deseaba el emisor. Gracias a esta, queda de manifiesto que el emisor cumplió correctamente su función y el receptor decodificó de manera adecuada la información. Un ejemplo es muy fácil. Yo estoy platicando con un amigo sobre la salida que tuve a la montaña. Le voy a platicar mis aventuras, mis peripecias, cómo recorrí el bosque entre los árboles. Y pues ya, ¿no? Todo lo que pasó en esa aventura. Mi amigo, como retroalimentación, me va a preguntar cómo me sentí, si tomé fotos, va a reinterpretar o va a dar como que una respuesta al mensaje que le emití, ¿no? Igual cuando estamos en el salón de clases, normalmente el profesor nos explica el tema y ya nosotros como alumnos preguntamos lo que no entendimos y tenemos ahí una retroalimentación, porque es la respuesta al mensaje que se nos dio. Y por último, el código. El código es el lenguaje que empleamos para comunicarnos, así de fácil. En la medida en que nosotros codifiquemos, creemos un código y decodifiquemos, lo interpretemos, se dará de forma positiva la retroalimentación. Es muy fácil. Mm, Dos personas que hablan el lenguaje español, el código va a ser ese lenguaje. Entonces, y bueno, ahora veremos el esquema del proceso comunicativo. Como pueden ver, tenemos la fuente de información, la convertimos en mensaje y el transmisor envía la señal. La señal pues no se envía en blanco, se envía a través de luces, ruidos y sonidos. Esa señal es recibida por el receptor y pues el receptor tiene este mensaje, ¿no?
Resumiendo, los elementos que articulan la comunicación son el emisor, se le conoce como el destinador, quien origina y codifica el mensaje. El mensaje se refiere a la información que transmite durante el proceso comunicativo. El código, el lenguaje que empleamos para comunicarnos. El receptor se denomina como el destinatario quien recibe y decodifica el mensaje. El canal, medio o vehículo que se utiliza para transmitir el mensaje. Puede ser natural o artificial, voz, papel, aire, mímica, cable, teléfono y demás. El ruido, interferencia no prevista que impide una clara comunicación del mensaje. En este punto es bien importante porque siempre tiene que haber ruido. Puede ser ya sea psicológico o verbal, porque si no hubiera ningún tipo de ruido, entonces no hubiera mensaje. Porque en completo silencio, pues no se puede transmitir un mensaje. Puede ser a través de ruido o luz. Y el contexto se refiere al ambiente en el que se desarrolla la comunicación, es decir, todo lo que rodea al proceso. Bien, por mi parte sería todo, espero que se encuentren bien, hasta la próxima.